Buenas noches, ¿qué tal amigos y amigas? Gracias por ese compromiso que tiene usted todos los domingos a las 8 de la noche aquí en Ticavisión y a través de nuestro canal en YouTube con La Política con P mayúscula. El Poder Judicial es uno de los elementos fundamentales de una democracia. Cuando hay cuestionamientos o cuando hay debilitamiento del Poder Judicial, no hay democracia que aguante. Hoy vamos a hablar del Poder Judicial y nada mejor que alguien que está dentro del Poder Judicial, que conoce bien lo que acontece en el Poder Judicial, para llevarnos a ese mapeo de lo que debemos mejorar y de lo que está bien en el Poder Judicial. Me refiero a don Jorge Araya García, magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Don Jorge, qué placer tenerlo aquí en Noche sin Tregua. Muchísimas gracias, don Claudio. Le agradezco mucho la invitación. Me parece que siempre es un gusto hablar sobre los grandes temas de país y por supuesto que los temas judiciales lo son. Y es un gusto aún mayor conversar con un demócrata. Muchas gracias, don Jorge, y nosotros complacidísimos porque sabemos que usted es un hombre de pocas entrevistas y tenemos el honor de tenerlo acá. Así es, esta es la primera entrevista que hago como magistrado propietario desde el 2018 y nunca hice ninguna como magistrado suplente de la Sala Constitucional desde el 2005, aunque soy periodista y politólogo. Me he mantenido más que todo en el campo de la academia. Esa combinación de politólogo, abogado y comunicador nos va a hacer un gran programa. Ya regresamos. Un gusto. En Il Padrino tendrás un 40% de descuento en todos los platillos durante todo un año para que vengas con quien quieras. Baja el app Il Padrino y obtener tu membresía BN. Disfruta de la mejor gastronomía italiana en sus 4 restaurantes. Lo mejor de la vida siempre se celebra alrededor de una mesa. Con los temas de la política, sociedad y economía de Costa Rica y el mundo. Café y Palabras. Lo que hay que escuchar del acontecer nacional con el politólogo Claudio Alpizar Otoya. Café y Palabras, porque la política sí importa. Escuche Café y Palabras de lunes a viernes a las 9 de la mañana en Radio Actual 107.1. Café y Palabras. Ya a la venta. Ya a la venta. El nuevo libro del politólogo Claudio Alpizar Otoya. Gobernabilidad y gobernanza. Fuentes del desarrollo democrático de la nación. El motor de la estabilidad. El país avanza, sin ella se estanca. Gobernanza, la voz de todos. Empodera, une y transforma. Comuníquese con nosotros al WhatsApp 2273-1473. 2273-1473. Consíguelo ya mismo en Editorial Jade. Editorial Jade.
Gracias por continuar en nuestra sintonía. Don Jorge Araya García, usted es electo magistrado en el 2018, perdón. Ya tenía experiencia constitucional en la academia y demás por 34 años. Lleva prácticamente 6 años como magistrado, o sea, son 40 años del estudio constitucional. Estos 6 años en el Poder Judicial y especialmente en la Sala Constitucional le han fortalecido sus creencias constitucionales, le han hecho dudar de algunas reformas que se requieren o de promover otras reformas en el Poder Judicial en general. Muchas gracias, don Claudio, por la pregunta. Antes de la magistratura, en propiedad ya había estado en la magistratura suplente desde el año 2005. Y cuando llego ya a la magistratura en propiedad en el 2018, yo tenía, como bien usted indica, ya 34 años de academia constitucional. En todos los cursos de Derecho Constitucional y adicionalmente en el doctorado de Derecho Constitucional, que es lo que más interesante en los últimos años. La justicia constitucional en América Latina atravesaba en ese momento y lo sigue atravesando un momento muy interesante donde desde el mundo europeo se le ve como un laboratorio constitucional permanente. Y ese era un tema que en la academia a mí me llamaba mucho la atención. Cuando llego a la sala, me doy cuenta del sistema concentrado que nosotros tenemos, pero ya viviendo el sistema, ¿verdad? Ya no es del esquema formal de la academia, sino ya me meto de lleno en el tema de una justicia constitucional concentrada. Al mejor estilo kelseniano de los años 20 del siglo pasado, austriaca, por cierto, pero cuando uno comienza a hacer un análisis sobre los esquemas de justicia constitucional, porque en mi caso siempre tuve una vocación de reforma y de ajuste de los modelos constitucionales, comienzo a notar esa efervescencia, reitero, porque ese es el término correcto, constitucional en América Latina. Dándome cuenta, ¿verdad?, que los sistemas concentrados siguen teniendo un peso importante en América Latina y en Europa, pero Costa Rica estaba dentro del esquema concentrado dentro del Poder Judicial, al mejor estilo de Paraguay también. Sin embargo, una norma dentro de la ley orgánica del Poder Judicial señalaba una especie como de esquema difuso también dentro del quehacer normativo nacional. América Latina efectivamente tiene esquemas difusos, muy interesante, el famoso esquema mexicano con sus reformas del 94-95, que es todo un observatorio mundial constitucional. También los casos de Argentina, los casos de Uruguay, que son muy conocidos. Y también tenemos un sistema concentrado en América Latina fuera del Poder Judicial, que esto es algo realmente importante, porque ahí se asemeja más a un estilo más europeo de justicia constitucional. Y ahí destaca indudablemente la Corte Constitucional Colombiana, que tiene un enorme prestigio mundial. Sus sentencias son muy interesantes, con una profundidad intelectual realmente valiosa y que se analizan en los ateneos y en los centros de pensamiento constitucional europeo. En consecuencia, nosotros nos movemos dentro de un laboratorio de esquemas concentrados dentro del Poder Judicial, Costa Rica, Paraguay, fuera del Poder Judicial, fundamentalmente este caso colombiano que es tan relevante, y estos sistemas difusos, ¿verdad? Lo más importante, y a lo que iba, es que en los últimos 30 años a nivel mundial, todas las reformas constitucionales han tenido un marcado auge en el fortalecimiento de los mecanismos de justicia constitucional. Esto hay que ponerle atención porque esto no es una casualidad. Es decir, los desajustes que se han venido haciendo ya desde hace 20 años de los sistemas constitucionales
han obligado a la justicia constitucional a estar un poco más alerta de ciertos retos o desafíos que antes no tenía. En América Latina, el desafío de los jueces especializados lo sigue siendo. La sobrecarga de trabajo es algo realmente alarmante. Para citar el ejemplo costarricense, nosotros somos el único tribunal constitucional del mundo con el circulante de 30.000 asuntos que vamos a cerrar este año. Eso, como hubiera dicho Ray Tico, eso es imposible en cualquier otra realidad constitucional, ¿verdad? Porque es muy difícil realmente manejar un circulante de esa naturaleza. La Sala Constitucional, increíblemente, y nos admiran en otras latitudes, la Sala Constitucional costarricense se enfrenta a ese tipo de circulante, donde el 92% aproximadamente son recursos de amparo. Ese es el grueso de la Sala. Este desafío que tiene la Sala, de esta sobrecarga de trabajo, impacta, ¿verdad? Impacta seriamente en una mora que no la tenemos en acción, en habeas y en amparos, pero que sí la tenemos en acciones. Y eso nos lleva entonces a pensar que en algún momento nosotros tenemos que dar el paso, y a mí me parece que ese paso hay que darlo ya, de que ya que tenemos un sistema concentrado dentro del Poder Judicial, deberíamos de pensar en crear ya el Tribunal Constitucional costarricense fuera del Poder Judicial. Esto tiene muchas ventajas y lo voy a explicar en palabras muy sencillas. Eso sería una tarea que le correspondería a nuestro Parlamento. A la Asamblea Legislativa, porque es una reforma un proyecto constitucional del artículo 10 de la Constitución Política. ¿Por qué es importante? Primero, porque la Sala adquiriría un poco más de independencia con respecto al Poder Judicial. En este momento nosotros integramos como Sala Cuarta la Corte Plena, que es el gobierno judicial del Poder Judicial costarricense. Entonces, ahí sería importante poner un poco de distancia en los temas que a nosotros nos corresponde como Sala Constitucional resolver de la Corte Suprema de Justicia y del Poder Judicial. Algunas moras que son excesivas y muchas otras cosas así. Y en esa modificación, pensándola desde ahora y en voz alta, sí, sería fundamental, sería determinante que esa Sala Constitucional independiente del Poder Judicial tuviera diferentes instancias para atender todos los casos, para evitar esa mora. Bueno, hay dos formas, ¿verdad?, que se podrían plantear. Una es pasarnos con todo lo que tenemos, es decir, un sistema concentrado de una cobertura constitucional total, con los habeas corpus, con los amparos, con las consultas de los jueces, con las consultas preceptivas y facultativas de la Asamblea Legislativa, y por supuesto con el control constitucional, la acción. La otra posibilidad es dar ese paso y dejar, por un lado, crear todo un sistema de garantías, de tribunales constitucionales de garantías. Ahí estaríamos hablando del habeas corpus y del amparo, que se establezca en diferentes tribunales constitucionales a lo largo del país, ¿verdad? Ese es un esquema que lo tienen algunos países del mundo. Y la Sala Constitucional, ya como tribunal fuera del Poder Judicial, que se encargue del control constitucional, es decir, de las acciones de inconstitucionalidad, de las consultas de los jueces y de las consultas de los diputados. Con eso, si lográramos eso, indudablemente que la mora en materia de acciones ahí sí se reduce. A raíz de una salida mía en días recientes a nivel de la Corte, algunos grupos me decían a mí que la Sala no resolvía su mora. Bueno, nosotros no tenemos mora en habeas ni en amparos, ¿verdad? Resolvemos en tiempos muy razonables, ¿verdad? 22 días, algunos amparos en 2 meses, algunos amparos complejos un poquito más, pero los términos y los plazos son bastante razonables de respuesta, lo cual es un desafío de la justicia constitucional de América Latina que estuvimos hablando hace un momento. Pero lo más importante es que al estar fuera del Poder Judicial ya no tendríamos que ir todo el lunes a dedicarle a la Corte, de 8 de la mañana a 7 de la noche, es un día que le podemos dedicar acciones. Adicionalmente, si nos dejáramos solo el control constitucional, podríamos bajar la mora en un año
y tener plazos muy, muy, muy razonables de resolución de acciones, porque en la actualidad tenemos acciones de 6 años. Cuando usted asume, cuando usted asume la magistratura, sí, allá en noviembre del 2018, sí, revisando un poco lo que dijo en aquel momento, usted exactamente hablaba de este tema, hablaba de la sobrecarga de trabajo, sí, y la ejecución de las sentencias de la caja, y la falta de una capacidad de mayor respuesta de la sala, y la necesaria reforma. Eso es una reforma que tiene que hacer la Asamblea Legislativa. Es una reforma constitucional. Ahora bien, no hay que esperar a que los diputados sean los que los propongan. Perfectamente uno podría aspirar a que los magistrados, por iniciativa propia, envíen una reforma a esa independencia de la Sala Constitucional. Sí. Hay a lo interno de los 22 magistrados esa voluntad. ¿Se la imagina usted a la Sala independiente con 7 magistrados y queda el Pleno de la Corte solo con 15? Porque aquí hay otro tema que también podría preocuparle a algunos ciudadanos. Bueno, se va a la Sala con 7 y ¿será que vamos a nombrar otros 7 en la Corte Plena para completar los 22? Indudablemente que no. La Corte en ese caso quedaría con 15, integrada por 3 salas, ¿verdad? La primera, la segunda y la sala tercera, que es la Sala de Casación Penal. La Sala Constitucional se convertiría en un tribunal constitucional, pasaría con sus 7, ahí tendríamos que resolver entonces si pasamos con todo, es decir, con toda la tutela judicial dogmática propiamente, los habeas y los amparos, o solo pasamos con el control constitucional, que serían las acciones. Correcto. Y ahí sí resolvemos la mora. El tema aquí es que cuando a mí me dicen cómo se resuelve la mora constitucional de acciones, porque repito, en amparos y en habeas no tenemos mora, los plazos de resolución son muy cortos. ¿Cómo se resuelve la mora en acciones? Solo hay una, es reformando la Constitución, creando un tribunal constitucional, porque no solamente nos ganamos el lunes, es que nosotros tenemos que estar también en comisiones de trabajo, y la Corte tiene más de 100 comisiones, imagínense usted, donde tenemos que estar participando activamente en las diferentes comisiones de trabajo que ha integrado la Corte, y adicionalmente llevamos disciplinarios, ¿verdad? De nuevo, somos el único tribunal constitucional del mundo que maneja un circulante de 30.000. Para solo citarle un ejemplo, 5,5 millones de habitantes y manejamos un circulante constitucional de 30.000 expedientes por año. España, 10 veces más la población y no llega el circulante a 10.000. Es algo para considerar y es algo para reflexionar, porque indudablemente que uno entre menos tiempo tenga para los grandes temas de Estado, eso no deja de ser una preocupación, porque de alguna manera se puede convertir, digamos, en un desmejoramiento de la calidad de las sentencias constitucionales. Por ejemplo, hace relativamente poco tuvimos una sentencia en mi despacho de alrededor de 400 folios, ¿verdad? Es decir, lo que conlleva eso, y eso ni siquiera era una acción, era un amparo. Entonces, hay temas que realmente merecen de una profundidad tal. ¿Y el equipo de cada magistrado, quiénes lo integran? El equipo lo integran letrados de un muy buen nivel, muchos de ellos han sido alumnos de todos los magistrados tienen la misma cantidad. Todos tenemos una cantidad proporcional, igual, ¿verdad? Todos tenemos un grupo de letrados que nos ayudan a armar los proyectos, los borradores, de acuerdo con los insumos y los diferentes informes que llegan a los expedientes. Y adicionalmente tenemos los técnicos de cada despacho, que son los que se encargan ahí de hacer un poco la letra más menuda en la operación propiamente de las resoluciones y de los informes y cuánta cosa, y los seguimientos que de alguna manera hay que darle a ciertas decisiones que toma a lo interno los diferentes despachos de la Sala. Y este tipo de temas, como esta reforma que usted propone, ¿se discuten a lo interno del Pleno de la Corte? No. Porque recientemente salió un video que usted ahora hacía una referencia, que se distribuyó mucho en una comparecencia de los magistrados, donde usted tomó la palabra y donde usted hacía referencia, entre algunas de las frases que traje para conversarlas, una que decía: una vez más, no sé para dónde vamos, refiriéndose a la Corte Suprema de Justicia y especialmente al trabajo de los 22 magistrados. Pero dijo una vez más, son muchas las veces en que ha sentido que no hay claridad del rumbo
que tiene la Corte Suprema de Justicia? Bueno, don Claudio, es que... Porque usted hacía referencia ese día a que cuántas veces se ha traído ese tema. En el video no sé cuál es el tema, si nos lo puede contar ahora. Es un tema de los meritorios, ¿verdad? Esas personas que nos ayudan a nosotros en el quehacer interno de los diferentes pues, ¿cuántas veces no hemos hablado de ese tema y otra vez vuelve el tema aquí? Va y viene y viene y va, pero no solamente ese tema, también otros temas más sufren, digamos que, o transcurren por el mismo camino. Ese es un tema sobre el cual me parece importante y digamos, detenerse. El tema aquí es que la Sala Constitucional prácticamente todo lo que hace la Corte le es ajeno a la jurisdicción constitucional. Pero lo que no le es ajeno hay que inhibirse, porque pasó por la sala y ya dimos criterio, porque está en la sala pendiente de resolución o porque va a llegar. Entonces vea porque dan o porque tienen que dar criterio. Exactamente, pero entonces cuando uno llega los lunes pasa una buena parte del tiempo incluso fuera de la sesión, porque esos temas no se pueden conocer porque ya pasaron por la sala, están o llegarán. Y los demás temas son ajenos a la jurisdicción. Y esa sesión de los 22 es solo el lunes. Lunes y todo el día. De 8 de la mañana a 7 de la noche. Es pesado. Y hay algunas sesiones extraordinarias cuando el presidente a bien lo tiene convocar para nombramientos de jueces y todo. Entonces observe que somos un tribunal constitucional que resuelve 30.000 asuntos por año. Y aún así tiene un prestigio importante a nivel internacional. Ahí hay que darle mérito a las cosas. Y quiero detenerme solo un momentito ahí, interrumpirlo para eso, porque efectivamente uno transcurre por América Latina y el respeto que tiene la justicia costarricense, como que no coincide en muchas ocasiones con lo que el ciudadano piensa, pero a nivel de nuestro continente y más allá hay un gran prestigio para nuestra Corte Suprema de Justicia. Así es, pero vuelvo a lo mismo. El Tribunal Constitucional costarricense, llamada Sala Constitucional, está integrada en la Corte. Por eso se le llama la Sala Cuarta, porque es la sala número 4. ¿Verdad? Y de ahí sale el famoso salacuartazo, tan costarricense y tan popular, ¿verdad? Pero somos el único tribunal del mundo que resuelve 30.000 expedientes por año. Pero adicionalmente, somos el único tribunal constitucional del mundo que lleva disciplinarios, que nombra jueces, que integra comisiones de trabajo de un poder judicial y que también aprueba presupuestos y tiene que ver con las grandes decisiones de un fondo de jubilaciones y pensiones del poder judicial. Cuando uno cuenta esto, los magistrados de otras latitudes dicen, ¿cómo es eso? Y estoy seguro que muchos que nos están viendo no saben de eso. Inclusive no saben gente que desde la Asamblea Legislativa ataca en muchas ocasiones al Poder Judicial, desconoce todo eso que usted nos está contando ahora. Sí, y que es muy importante darlo a conocer, porque nosotros ante todo somos jueces, ¿verdad? Es decir, esto no hay que perderlo de vista, ¿verdad? Cuando la persona acude a la Sala Constitucional, en mi caso como magistrado de la Sala Constitucional, espera que su recurso de amparo en materia de salud se le resuelva lo más pronto posible y de la mejor manera, ¿verdad? Igual cuando la persona plantea su acción de inconstitucionalidad. A mí me acongoja el tema de las acciones. Algunas tienen 5 y 6 años y todavía no salen, no se votan, porque solo le dedicamos un día a las acciones, que son los miércoles. ¿Y por qué no le dedicamos más? Porque es imposible, ¿verdad? Es decir, todos los días tenemos votaciones y todos los días o integramos corte el lunes, o tenemos que estar en una comisión, o tenemos que llevar algún tipo de disciplinario o algún encargo especial de la corte. Entonces, claro, esto de alguna manera nos distrae de la función fundamental de un juez constitucional, que es la jurisdiccional. Claro. ¿Verdad? Cuando yo le cuento a magistrados y a magistradas que nosotros tenemos que hacer disciplinarios y nombrar jueces y aprobar presupuestos y estar a la expectativa de lo que ocurre a nivel de un fondo de jubilaciones y pensiones del Poder Judicial, nos dice, ¿pero qué es eso? Es decir, ¿qué tiene Costa Rica? Y todavía un circulante de 30.000 asuntos. Entonces todos nos dicen, ¿y qué esperan para irse? Cuando usted se refiere a que esta Corte no es capaz de tomar ninguna decisión, se refería a ese desafío administrativo. Bueno, ese es el porque hay otro tema que se dice, los desafíos jurisdiccionales golpean a la institución. Exactamente.
Nosotros suscribimos como Poder Judicial, yo estaba como suplente, ya no estaba integrando a partir del 2012, un convenio con el Estado de la Nación para hacer una valoración y evaluación sobre el estado de la justicia. A mí me parece que ese tipo de evaluaciones es muy sana y es muy importante, y también ubica al Poder Judicial también en una posición no muy cómoda frente a la ciudadanía. Yo no conozco ningún estudio de evaluación, ¿verdad?, con el grado de profesionalismo y de profundidad que evalúe la gestión ni del gobierno ni del Parlamento. El Estado de la Nación, en la versión Estado de la Justicia, es un estudio profundo que se hace sobre el quehacer judicial. Es decir, esto es algo maravilloso que también los costarricenses tienen que tener muy claro. Es un poder judicial que voluntariamente se somete a una valoración, ¿verdad?, sobre su quehacer. Esto no es usual. No, eso es parte de la transparencia, ¿verdad?, que reclama una buena democracia. Exactamente, ni en Costa Rica ni en el mundo, ¿verdad? Esto no es usual tampoco, ¿verdad? Claro, vienen estos informes, el primero, el segundo, el tercero y el cuarto, que es el último informe. Es un informe que a mí realmente me sacudió, porque establece 3 grandes desafíos dentro de las conclusiones. Es un estudio muy extenso en el que incluso tuvimos algunas diferencias a nivel de la Corte con ellos, pero en cuanto a los grandes desafíos y las grandes conclusiones, es un estudio muy contundente que nos debe de llamar la atención no solamente al Poder Judicial y a los magistrados, sino al país entero. Primero que todo, habla de un desafío jurisdiccional muy serio, que es el tema de la mora. El tema de la mora es el atraso, ¿verdad?, o el tiempo que tardan los tribunales en resolver un proceso, ¿verdad?, como tal. Deriva de aquel famoso principio constitucional de la justicia pronta y cumplida, ¿verdad? Pues resulta que desde el año 2012, una famosa cumbre iberoamericana en México, se viene hablando de que la mora requiere de un estudio minucioso por jurisdicción. No es lo mismo la mora jurisdiccional que la mora agraria, la mora laboral, que la de familia. Nosotros tenemos todavía esa tarea pendiente. Por dicha, a raíz del informe del Estado de la Justicia, se integraron 3 grupos de trabajo. Este jurisdiccional se está encargando de analizar la mora, ¿verdad?, porque todas las moras son distintas. Hay moras que son atribuibles a un problema normativo, ¿verdad?, son los códigos que no dejan avanzar, otros por un activismo excesivo, hasta desenfrenado en algunos casos de las partes, otros por una inercia del juzgador, ¿verdad?, que también es posible, algunas otras por un excesivo contradictorio que se produce, y algunas otras se quedan en la etapa de la ejecución. Entonces, para tomar decisiones inteligentes y acertadas, es importante tener un diagnóstico de cada tipo de mora, ¿verdad?, de cuál es la mora agraria y por qué es diferente la de cobro o por qué es diferente de la penal o de la constitucional. Hay un grupo de trabajo que está trabajando en ese sentido para tomar decisiones importantes. Si hay que reformar leyes, se reforman, pero si uno no tiene el diagnóstico preciso de la situación de los atrasos en cada uno de los juzgados, me parece que ahí el tema va mal. Bueno, pues este grupo de trabajo me parece que va bien, solo yo quisiera que pudiéramos avanzar con un poco más de celeridad, pero va bien, ¿verdad? Pero el tema de la mora es fundamental. Hemos mejorado el rendimiento en términos generales, pero eso no significa que tenemos que estar tranquilos porque nos perciben, y ahorita voy a un campo que te interesa mucho, nos perciben como que eso es uno de los grandes problemas del Poder Judicial. Indudablemente que lo es, porque también ha habido algunos casos de unos atrasos excesivos y eso no puede ser. Por ahí tenemos que tomar decisiones y tenemos que poner ese esfuerzo de este grupo de trabajo jurisdiccional dentro de un programa de cumplimiento, ¿verdad? Y que le digamos al país... exactamente. Que es el desafío político, eso me llama mucho la atención. El otro desafío es el desafío, pues pasemos al político, en donde nosotros no hemos desarrollado una adecuada política de comunicación. Y usted bien lo sabe, Claudio, que
para que uno tenga éxito comunicándose... Eso me lo decía Orlando Aguirre hace unos meses acá, también. Para que uno tenga éxito comunicándose hacia el usuario y hacia el país, en primer lugar tiene que tener una estrategia de comunicación, una política de comunicación, y tiene que ser exitoso en la comunicación interna. Es decir, nosotros tenemos que pasar a una comunicación efectiva a nivel de los 14.000 funcionarios judiciales, a nivel de los diferentes circuitos a lo largo y ancho del país, a nivel de los 1.400 jueces y a nivel de las 900 oficinas que tenemos alrededor, a lo largo y alrededor de todo el país. Eso no es fácil, ¿verdad? Pero tenemos que hacerlo porque sin comunicación adecuada y asertiva es difícil poder vender un producto que al fin y al cabo es el producto fundamental, y después me gustaría detenernos sobre eso, del sostenimiento de la democracia costarricense, como es el tema de la justicia. Entonces, ahí ese grupo de trabajo está muy quedado, ¿verdad? Es el grupo de la gobernanza política, donde también hay que avanzar en temas de una estrategia en la lucha contra la corrupción a nivel interno. Hay varias comisiones que lo han venido haciendo muy bien, como transparencia, como ética de valores. Se ha avanzado. ¿Verdad? Sí ha avanzado. Le pregunto porque en el video usted dice, no avanzamos en nada. Esa era parte de la frustración que tenía en ese preciso momento. Claro, pero, no porque no se haya avanzado. Pero me parece que los avances no los hemos comunicado adecuadamente. ¿Verdad? Y entonces, al no comunicarlos adecuadamente, siente la población de que realmente el Poder Judicial todavía está debiéndole en cuanto a ese sentido. Y yo quisiera que tengamos una política de comunicación, porque no la tenemos. En ese tema de comunicación, sí. Pues tenés 6 años, pero has estado antes como magistrado suplente. ¿Has visto o habías notado tanto los focos de la prensa y de ciudadanos sobre la Corte, o era que la Corte tal vez estaba en una zona confortable en relación a la crítica y ahora la crítica es mayor o el exigimiento es mayor? Bueno, hay una crítica en general con respecto a todos los detentadores de poder, ¿verdad? Y nos exigen más. Por otro lado, en el caso de la justicia constitucional, hay un factor que es muy importante, y eso es muy propio de la jurisdicción constitucional de la Sala Constitucional, y es que hemos asistido en los últimos 20 años aproximadamente a una función que no era propia a los tribunales constitucionales, y es de un reposicionamiento del equilibrio institucional. Y eso es algo muy importante que el país tiene que tener muy claro. Cuando hablamos de conceptos de derecho de la Constitución, hablamos de muchos conceptos. Hay conceptos materiales, sociológicos, decisionistas, de toda naturaleza, formales, materiales, etcétera, etcétera. Pero hay un concepto que es fundamental, y es el que dice que la Constitución o el derecho de la Constitución intenta ser un instrumento que armonice la autoridad con la libertad. Correcto. Es decir, nosotros nos movemos entre autoridad y libertad. Por eso es que se dice que los problemas constitucionales son problemas de poder entre la autoridad y la libertad. A mí me preocupa, ya me estoy metiendo en otro campo, pero es que esto es tan exquisito y tan apasionado, que cuando se nos viene un problema, y a los países se les viene un problema grave, como generalmente son los problemas de la seguridad, los problemas del narcotráfico, de crimen organizado. Y lo que estamos viviendo hoy en día. Exactamente. Hay una tendencia a pensar que aumentando la autoridad, el esquema democrático va a funcionar eficientemente. Y eso no es cierto. Es decir, si nosotros aumentamos la autoridad, como lo han hecho países relativamente cercanos a Costa Rica, al aumentar la autoridad disminuye la libertad. Y eso es muy importante que los costarricenses lo tengan presente, porque puede sonar muy bien, ¿verdad? Aumentémosle la autoridad al detentador de poder. A partir de los que infringen la ley, aumentar la autoridad, pero salimos todos al chupando, diría mi mamá. La autoridad hay como una relación contable en donde se disminuye la libertad,
¿verdad? Porque al final también eso tiene que ver cómo se construyen las constituciones, ¿verdad? Durante mucho tiempo, primero se construía la parte de la autoridad y lo que quedaba era la libertad. Hoy en día estamos al revés. Asistimos al derecho constitucional de los derechos humanos, de la libertad. Entonces, primero elaboramos el esquema de la libertad en la Constitución y lo que queda, el residuo final, es la autoridad. Es el poder del detentador del poder. Entonces, el problema que tiene de aumentar la autoridad es que disminuye la libertad. Entonces, cuando nos damos cuenta, los ciudadanos ya no tienen los mismos derechos que tenían antes. Entonces, eso es peligroso porque yo no conozco ningún país del mundo que haya podido, digamos, recuperar esa libertad por un medio pacífico constitucional, porque las constituciones no lo prevén. Qué interesante, pero estás tocando un tema que me parece que es muy delicado. Es un tema que es fundamental. Sí. Porque en la mano de la protección de la democracia que viene sufriendo en todos los países del mundo, Costa Rica no es la excepción, hemos tenido una democracia exitosa, pero las demandas aumentan en una democracia exitosa. En un país poco democrático, que empieza a dar sus primeros pasos en democracia, los exigimientos son menores que lo que se le pide a una democracia exitosa como el caso de Costa Rica, porque las demandas vienen en aumento. ¿Por qué digo esto? Porque antes lo decíamos, cualquier régimen democrático se sustenta mucho en el lomo del Poder Judicial. El Poder Judicial es fundamental en la defensa, en la promoción y en la articulación de nuestra democracia. Así es. Y dentro de ese espacio tiendo a pensar que la Sala Constitucional, la Sala Cuarta, donde vos sos parte de los magistrados, todavía tiene una responsabilidad mayor en la defensa de los derechos y las libertades de los ciudadanos. Así es. Pero es complicado el momento actual, donde hay muchos ciudadanos que, no comprendiendo lo que vos acabas de explicar, están dispuestos a ceder libertad con tal de que se les asegure seguridad ciudadana. Sí, si me lo permite, Claudio, yo creo que es que no han visto lo segundo. Lo que están dispuestos es aumentar la autoridad. Exacto. Pero la consecuencia inmediata es disminuir la libertad. Y las constituciones del mundo, no conozco una sola, no tienen un mecanismo para recuperar la libertad. Sí. Digamos, pacíficamente. No es un tema que ahora te doy más autoridad y después me la regresa el detentador de poder oficial en favor del destinatario del poder. Eso no existe. Por eso es que ustedes en Sala Constitucional siempre, con constancia, salen reclamando que X o Y asunto es inconstitucional porque trata de limitar derechos que ya existen. Exactamente. Eso lo vemos con frecuencia. Sí, y eso es muy delicado, ¿verdad? Porque lo que se pierde generalmente no se recupera fácilmente, o al menos por la vía pacífica. Claro, alguna persona me podría decir, mire, don Jorge, es que las constituciones también establecen aumento, hay veces del poder del detentador. Claro, pero está muy reglado. Y es en circunstancias muy particulares, estados de emergencia, de urgencia, de necesidad. Pero ese estado de emergencia y el miedo que estamos viviendo con la inseguridad no será incentivo de esa pérdida de libertad. Eso está muy reglado en la Constitución. Pero otra cosa distinta es que por la vía de hecho, no por la vía constitucional, se aumente la autoridad disminuyendo la libertad. Eso es muy peligroso. Y no es en ese espacio donde hemos estado en los últimos meses de un ejecutivo, de un poder ejecutivo que le reclama un aumento de autoridad a la Corte Suprema de Justicia. Es que me llevas a pensar en ese escenario, donde veo un ejecutivo cada vez reclamándole más autoridad al Poder Judicial. La Constitución establece las reglas del juego. Es decir, recordemos que nosotros nos movemos dentro de un esquema de legalidad. Los poderes constitucionales solo pueden hacer aquello que esté expresamente autorizado a hacer. Es decir, mientras estemos jugando con estas reglas que son las democráticas y que son las reglas que hay que defender como país, porque es muy fácil perder la democracia y cuesta mucho lograr la democracia. ¿Cuántos países se han desangrado durante tantas décadas para adquirir un modelo aceptable de democracia? De tal manera que nosotros tenemos que
cultivar la democracia todos los días, cuidarla, y ahí es donde el Poder Judicial juega un papel fundamental. Cuando yo me he molestado, porque tal vez como gallego que soy, por mi abuelo, soy bastante impaciente, ¿verdad? Y veo que las cosas no salen en tiempos razonables, a mí me preocupa mucho porque el Poder Judicial no le puede fallar al país. De tal manera que este grado de exigencia que tengo con el Poder Judicial es un grado de exigencia mayor, porque los poderes políticos constitucionales podrían fallarle al país en determinado momento, por las razones que sean. El Poder Judicial, si falla, se cae la democracia. Y ahí es donde estaríamos en gravísimos problemas para recuperarla. Y al fin y al cabo, todavía no hemos encontrado, todavía seguimos sin encontrar un modelo político, un sistema político. Todavía no hemos encontrado algo mejor que la democracia. En ese espacio, Jorge, resulta que los costarricenses le reclaman mucho al Poder Judicial, no solo la mora y mayores demandas, una justicia pronta y cumplida, sino que constantemente el reclamo es los salarios. Sí. Sin embargo, también es claro que hay muchos jueces de muy buena calidad que han empezado a irse de la Corte Suprema de Justicia, del Poder Judicial, por la precarización que han venido sufriendo los salarios. También es cierto que los jueces de la República, en temas penales y otros tantos, no toman decisiones fáciles, son decisiones difíciles de cara al acusado, y hoy en el marco de las mafias tan poderosas que hay, pues hace a los jueces verdaderos héroes nacionales para tomar decisiones duras ante esa mafia organizada. Por otro lado, también no tenemos la cantidad necesaria de jueces. Es un tema de recursos. Te lo pregunto porque en los presupuestos últimos se ha venido castigando mucho el Poder Judicial. Bueno, en estos días la Asamblea Legislativa, en el reclamo que hacen los ciudadanos de mejores justicia para la seguridad ciudadana y seguridad nacional, le ha dotado de una parte de recursos para el OIJ y para otros nombramientos al Poder Judicial. Pero ese desgaste de estar peleando constantemente, no solamente entre los poderes, sino con el ciudadano, de que los salarios hay abusos, el tema siempre que es recurrente, a pesar de que ya se ha solucionado, de las pensiones, sigue siendo algo que repite y repite el ciudadano. Sí. Y algunos que están ejerciendo el poder en la Asamblea Legislativa lo siguen repitiendo, a pesar de que ya eso mucho se ha solucionado. Eso es un tema también de comunicación. Sí, exactamente. Bueno, en primer lugar, el presupuesto 2024 del Poder Judicial será el más bajo en los últimos 20 años, ¿verdad? Es decir, el Poder Judicial también se está socando un poco la faja dentro de la crisis que el país vive. A mí me preocupa mucho, Claudio, jueces mal pagados. Claro. Es decir, es que hay que ponerse a pensar las decisiones que toma un juez, incluso en el campo penal y en el campo civil, en los diferentes campos. Un juez mal pagado es muy peligroso, y en eso la comisión que tenemos de ética y valores ha venido haciendo un gran trabajo, ¿verdad?, sobre la necesidad de estar detectando casos de endeudamientos excesivos de nuestros funcionarios judiciales, porque eso es muy preocupante, claro. Es exponerlos a la corrupción. Cualquiera dirá, mire, la persona que es muy decente no se corrompe. Bueno, pero mejor no lo expongamos. Exactamente. Mejor no nos corramos el riesgo. Sí, ponerlo a prueba. Sí, cuando los salarios, algunos de los altos mandos del Poder Judicial han sido publicados, hay personas que siguen repitiendo cosas que no son ciertas, ¿verdad? Cuando hace poco yo escuché que dicen, es que los magistrados que ganan 8 y 9 millones, eso no es cierto, ¿verdad? Es decir, yo, por ejemplo, no gano ni la mitad de ese monto que le mencioné. Y tampoco estoy pidiendo que me aumenten el salario, ¿verdad? Simplemente yo acepté las reglas y así estoy tranquilo. Y en el caso tuyo, ¿te vas a pensionar por la Caja Costarricense del Seguro Social? Yo me voy a pensionar por la Caja Costarricense del Seguro Social con una pensión moderada de $1,5 millones. Sí, esa es, ¿verdad? Exactamente. Y estoy tranquilo y satisfecho que así sea, ¿verdad? De tal manera que hay veces hay como mitos, ¿verdad?
algunas de las pensiones, de aquellas tan altas que se hablaban de 12, 13, esas pensiones tal vez habrá 1, 2 o 3. Pero sigue siendo un tema para debilitar al Poder Judicial. Sigue siendo un tema, pero hay que recordar que nosotros tenemos también requerimientos internacionales con la Organización Internacional del Trabajo, donde hay núcleos que todavía nosotros no los podemos bajar más. De tal manera que nosotros como país, entonces pongámonos de acuerdo como país, si renunciamos a todo lo que nos comprometimos ante los organismos internacionales de derecho laboral, es decir, pongámonos de acuerdo, ¿verdad? Pero nosotros nos comprometimos con la Organización Internacional de Trabajo en acuerdos internacionales donde no podemos tocar el núcleo duro de la jubilación. Y hay un congelamiento de salarios desde hace varios años. Nosotros también no tenemos aumento salarial desde hace 4 años, 5 años, ¿verdad? De tal manera que hay que aclarar también muchas cosas, ¿verdad? Mi molestia es que el Poder Judicial es un gran todo, de esos 14.000 funcionarios, de esos 1.400 jueces, de la defensa, del Ministerio Público, el organismo de investigación judicial, pero la Corte plena es el gobierno judicial. Y ahí pasamos al tercer gran desafío que nos queda todavía pendiente y sobre ese quisiera detenerme, y es el desafío administrativo. En el desafío administrativo está el tema de la gestión. Ese tema que yo hice hincapié en esas palabras el videíto que circularon tanto a nivel nacional y que mucha gente me escribió y que me llamó un poco comprometida o identificada. Es que el lenguaje del video era muy sencillo, ¿verdad? Y era muy afín a una molestia ciudadana. Sí, el tema de la Corte, desde mi punto de vista, esta es la posición mía, ¿verdad? No es la posición de la Corte. Es que nosotros deberíamos dedicarnos a las cosas esenciales, a los grandes temas de Estado. Los desafíos jurisdiccionales que ya están estudiados suficientemente en 4 informes por el Estado de la Justicia, a los desafíos políticos donde no tenemos una adecuada política de comunicación con los usuarios, con el país, y esto es muy delicado. Y los temas de gestión, es decir, nosotros creo, desde mi punto de vista, lo digo con mucho respeto, pero vehementemente creo que nosotros los magistrados no tenemos que estar nombrando jueces, ni estar llevando los disciplinarios de los jueces, ni estar aprobando presupuestos, ni estar en más de 100 comisiones, porque nuestra labor es jurisdiccional, ante todo. Decía mi abuela hace muchos años, ya de Dios goce, cuando pasaban cosas como esa, decía, por cuidar la peseta se descuida el colón. Indudablemente. Entonces, esas cosas las podríamos delegar. Y nos dedicamos a los grandes temas de Estado judicial. Nos dedicamos a los desafíos jurisdiccionales, la mora de lo estelar. Vea que este diagnóstico, Claudio, lo tenemos pendiente desde el 2002, como le decía, de la Cumbre Iberoamericana de México. Nos dedicamos a hacer una acertada política de comunicación, a comunicarnos con nuestros 14.000 funcionarios, una familia judicial muy comprometida con su trabajo. Habrán algunos que no tanto, o algunos... Como todas las familias. Como todas las familias que hay de todo, y algunos malos miembros de la familia, ¿verdad? También. Y los temas administrativos me parece que son medulares, ¿verdad? Es decir, los desafíos administrativos. Nosotros deberíamos de mejorar la gestión nuestra de la Corte es muy deficiente, muy deficiente. Y eso no puede seguir así, porque para nosotros el tiempo es tan valioso. Y de nuevo repito. Y hay un ojo que los está viendo todos los días. El tema de la sala constitucional. Los lunes una buena parte de la mañana estamos afuera de la sesión. Deberíamos de estar en nuestras oficinas viendo a ver cómo enfrentamos la mora de las acciones, que me la reclaman alguna gente, y con toda la razón. Pero de nuevo, tenemos que pasar a esas grandes reformas constitucionales y crear el Tribunal Constitucional. Pero donde te oigo me pongo a pensar en el maestro, el médico, que hace los mismos reclamos, ¿verdad? También. Cómo es que los temas de gestión nos están hundiendo el país, ¿verdad? Nos están hundiendo el país porque estamos fallando en la gestión. Y algo que es tan fácil, ¿verdad?, de corregir. Que debería ser lo más sencillo. ¿Verdad? Debería ser lo más sencillo. Si fallamos en la gestión, fallamos en el todo. Y dejamos de lado los grandes temas y los grandes planteamientos de Estado.
Entonces, a lo que voy yo es que la Corte se concentre en los grandes desafíos políticos, administrativos y jurisdiccionales, ¿verdad? Ese es el punto. Si nos dedicamos a esos 3 ámbitos de acción, a esos 3 grandes desafíos señalados en 4 informes del Estado de la Justicia, me parece que la confianza ciudadana aumentará en el Poder Judicial de acuerdo a nuestra verdadera realidad. Pero donde veo el problema es un poco en este tema del quehacer de la Corte. ¿Y qué tanta responsabilidad en esta discusión que llevamos ya varias semanas por tanto homicidio violento que hemos estado viviendo? ¿Qué tanta responsabilidad en la inmediatez, no en el mediano y largo plazo, tiene el Poder Judicial para la solución de la ejecución de esa autoridad? ¿O en la inmediatez es el Poder Ejecutivo el que tiene mayor responsabilidad? Bueno, creo que los 3 poderes tienen su grado de responsabilidad. Lo que pasa es que es diferente. Pero el Poder Judicial acaba de presentar, no sé si lo viste hace pocos días, un planteamiento muy serio en el tema del crimen organizado y en el tema de la delincuencia. Y me parece que es un estudio, es una propuesta importante para los diputados sobre reformas esenciales, que ahí vamos también, ¿verdad? ¿Cuáles son los obstáculos normativos? Bueno, eso es parte de lo que ya hizo un grupo de trabajo y lo presentó su presidente junto con la Sala Tercera, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia. Ese es nuestro aporte, ¿no? A nosotros nos corresponde como Poder Judicial juzgar, pero a los otros poderes del Estado les corresponde hacer las propuestas y diseñar, ¿verdad?, los planteamientos necesarios para que el sistema funcione adecuadamente. Aquí lo verdaderamente medular en toda esta situación que el país atraviesa, que es una situación delicada, es que tenemos que repasar un poco el esquema que tenemos como país, como Estado. Cada poder tiene que asumir su propia responsabilidad en los momentos en que estamos viviendo, tomar las decisiones en tiempo, decisiones razonables en tiempo. Siento que no las estamos tomando. Y por esa razón, de nuevo, llego a la Sala Constitucional. Por esa razón es que tenemos 30.000 expedientes por año en la sala. Cuando uno puede decir 30.000 expedientes judiciales, constitucionales en la sala, es una sobrecarga de trabajo. Eso es lo que significa, Jorge, eso es lo que significa que algo mal estamos haciendo como Estado. Sí, pero por otro lado, que la decisión de una sala constitucional fue exitosa. Fue una buena decisión. Bueno, es que la sala ha porque sido... ve la cantidad de demanda. Como se dice, la sala ha sido víctima de su propio éxito. Es tanto el éxito que tenemos una mora en acciones muy delicada que tenemos que atender y que desde mi punto de vista solo se atiende con una reforma constitucional, creando el Tribunal Constitucional y sacando la Sala Constitucional del Poder Judicial. No encuentro otra posibilidad de bajar la mora en las acciones, y lo digo con una transparencia enorme porque le he dedicado muchos años a este tema junto con los estudiantes, junto con otros entendidos en la materia constitucional. Debería redactar la reforma. Hay un proyecto ya en la Asamblea Legislativa, según me dicen, de creación del Tribunal Constitucional, cosa que me alegra muchísimo. Y tenemos que ir hacia eso, ¿verdad? Hacia un tribunal constitucional fuera de la órbita del Poder Judicial. Y adicionalmente hay otro aspecto que va de la mano, y es que nosotros tenemos que volver a la generación del pensamiento, como Estado, como país, como poderes. Y desde ese punto de vista deberíamos de crear también ya urgentemente un centro de pensamiento constitucional. Que muchos países lo tienen, no estoy inventando el agua tibia. España tiene un centro de estudios políticos y constitucionales muy exitosos, donde pasa lo mejor del mundo constitucional europeo y latinoamericano, analizando los temas constitucionales. Tiene un sesgo más académico. México tiene una figura muy interesante, tiene un centro de pensamiento constitucional que no es tan académico como el español, pero que está dando grandes frutos. Nosotros tenemos que crear un centro de pensamiento, como el centro de pensamiento político que tiene el Tribunal Supremo de Elecciones, ¿verdad? Que tiene todo un esquema. Sí, que de ahí salgan las grandes modificaciones. Exacto. Entonces, si nosotros nos acostumbramos a pensar y a reflexionar sobre los temas
gruesos de país que todos son constitucionales, ¿verdad? Todos son constitucionales, todo pasa por la Constitución, nada fuera de la Constitución. Todo dentro de la democracia, nada fuera de la democracia. Y eso significa entonces que tenemos que volver a los ateneos, a los centros de pensamiento, a los centros de reflexión para sacar este país adelante. Concluyamos con eso. Me parece que es una muy buena reflexión. Ha sido un gran gusto. Para que los costarricenses también nos demos cuenta de que es una buena democracia, pero como buena democracia, no perfecta, tenemos que estar revisando constantemente y la Corte Suprema de Justicia no es la excepción. Efectivamente. Muchas gracias. Gracias por la invitación. No, a vos por haber estado acá. Y a ustedes muchas gracias por habernos acompañado. Los esperamos en 8 días para que disfrute otro programa de Política con P mayúscula. Un abrazo. BN en Il Padrino, tendrás un 40% de descuento en todos los platillos durante todo un año para que vengas con quien quieras. Baja el app Il Padrino y obtener tu membresía BN. Disfruta de la mejor gastronomía italiana en sus 4 restaurantes. Lo mejor de la vida siempre se celebra alrededor de una mesa. Con los temas de la política, sociedad y economía de Costa Rica y el mundo. Café y Palabras. Lo que hay que escuchar del acontecer nacional con el politólogo Claudio Alpizar Otoya. Café y Palabras, porque la política sí importa. Escuche Café y Palabras de lunes a viernes a las 9 de la mañana en Radio Actual 107.1. Café y Palabras. Ya a la venta. Ya a la venta. El nuevo libro del politólogo Claudio Alpizar Otoya. Gobernabilidad y gobernanza. Fuentes del desarrollo democrático de la nación. El motor de la estabilidad. El país avanza, sin ella se estanca. Gobernanza, la voz de todos. Empodera, une y transforma. Comuníquese con nosotros al WhatsApp 2273-1473. 2273-1473. Consíguelo ya mismo en Editorial Jade.